Nosotros en Sin Máscaras a través de Reporteros MX. Doctor Ángel Valderas, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bonito martes. Estaba activando mi micrófono porque lo desactivé. Si no, se hace redundancia. Estaba escuchando el video que presentó en la mañana el presidente. Pues mira, hay muchos detalles. Creo que vale la pena hablar en muchos canales, en mesas de análisis, porque es algo que no tiene precedentes, es algo inédito. Recuerda que, por ejemplo, Julian Assange, perseguido por el gobierno de los Estados Unidos, con la complicidad del Reino Unido y del gobierno de Suecia, no se atrevieron a tanto, Manuel. Julian Assange estuvo asilado por el gobierno de Rafael Correa en la embajada de Ecuador en Londres, cuando Assange lo querían extraditar a los Estados Unidos. El gobierno inglés no se atrevió a penetrar en la embajada de Ecuador. Y ve la asimetría. Estamos hablando de una potencia nuclear, de una economía europea que compite con Alemania, con Francia. Comparado con Ecuador, pues recordarás la guerra de las Malvinas, Argentina, el Reino Unido, pero ni siquiera el Reino Unido se atrevió a hacer lo que hizo este señor Noboa. Es una violación flagrante del derecho internacional y específicamente del artículo 22 del ACER, que desconocen el concepto de inviolabilidad. Sigue la Convención de Viena, los agentes del Estado receptor, es decir, de Ecuador, no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Y acuérdate que Noboa, preparando este asalto y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. El video que pasó en la mañana, la mañanera, que tú acabas de retransmitir, claramente se ve un atentado contra la dignidad del encargado de nuestra embajada en Quito. Y por último, el artículo 22 dice: los locales de la misión no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Mira, yo creo que así o más claro, es violatorio a todas luces del derecho internacional. Hoy en una entrevista que vi en Canal Red de España, de Ina Afinogenova, a la doctora Claudia Sheinbaum, le hace una pregunta al respecto, que si ella hubiera estado como presidenta de México, habría hecho lo mismo que Andrés Manuel López Obrador, de romper relaciones diplomáticas. Ya el presidente Manuel y tu público, les recuerdo que Andrés Manuel había señalado que no iba a romper relaciones con Ecuador después de que declararon a nuestra embajadora, que representa a todo el pueblo de México, a Denise Dresser la representa Aguilar Camín, les guste o no les guste, representa a todo. Un embajador representa a un estado y ahí estamos todos. Hasta mi gato Titus está ahí representado. Entonces, Andrés Manuel no tenía la intención, y lo hemos visto, más allá de que lo acusan de polarizar, lo que es falso, él dijo que no se iban a romper relaciones. Sin embargo, se vio obligado por las circunstancias, porque es una violación de la soberanía. Los locales, las embajadas, los consulados, tienen un sentido de extraterritorialidad. Es un poco como el caso del Vaticano o San Marino, que está dentro de Italia, el Vaticano igual, pero es un estado aparte. Las embajadas y los consulados así son territorios del país que representan, porque hay reciprocidad. O sea, Ecuador tiene
extraterritorialidad en México, en su embajada, y si tiene consulados también. Y decía la doctora Claudia Sheinbaum, con justa razón, pues que se genera un grave precedente a nivel internacional si queda impune. Y como aquí dice en tu público Ángeles González, el embajador, que es abogado por parte de la UNAM, Roberto Canseco, nuestros respetos por la defensa que hizo en esa situación. Ahora, otro punto, mira, yo conozco Ecuador, yo fui profesor de posgrado en la Universidad de Cuenca. Cuenca es más hacia Perú. Yo llegaba en avión a Quito y de ahí me movía en avión a Cuenca. 3 años fui en invierno a capacitar a profesores en cursos de posgrado de la Universidad de Cuenca. Gobernaba Rafael Correa. Conozco gente de Ecuador, tengo contacto justamente con gente de Ecuador, no solamente con gente de la academia, sino también con periodistas. Y porque además yo tengo un gran amigo que conocí hace mucho tiempo que es de Ecuador. Y aquí hay que también entenderlo que Daniel Noboa desconoce totalmente la tradición de asilo de México. Nosotros fuimos un país, Manuel, abierto a dar asilo a los refugiados del bando republicano en la Guerra Civil de España, que duró de 1936 a 1939, gestas heroicas de los embajadores mexicanos en Europa. Recordemos que en 1939 estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, que estalla en septiembre de 1939, y el general Lázaro Cárdenas, y todos sabemos, bueno, el casino español que está ahí en la Ciudad de México. Yo tuve un profesor de posgrado, doctor Bosch, aquí en Querétaro, Instituto de Matemáticas de la UNAM, que son herederos, descendientes de todos estos asilados a los que México, en su gran tradición de asilo, les dio. Y luego América del Sur. Aquí en mi universidad, el gran detonador de la Facultad de Psicología para el psicoanálisis lo dieron exiliados chilenos y argentinos que huían de las dictaduras militares. Bueno, hasta un tipejo como Luis Echeverría, que fue uno de los grandes responsables de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre, incluso Luis Echeverría proporcionó asilo a muchos perseguidos de América del Sur por las dictaduras. Así llegó en México gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, del mismo Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Brasil, porque acuérdense que hubo una larga noche como la del eclipse en América del Sur, con una enorme cantidad de dictaduras militares, pero que también en los años 70, 80, el gobierno de México asiló a perseguidos de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Panamá. Es decir, México está considerado a nivel internacional como uno de los países con la mejor tradición de asilo. Algo que desconoce este fifí de Noboa, hacendado bananero, porque es una persecución, Manuel, a Jorge Glass. Y aquí, si quieres, voy a hacer una cosa extraña de que Morena tiene que tener mucho cuidado. Hay un cantautor uruguayo, Alfredo Zitarrosa, yo lo escuchaba en mi juventud como estudiante de ingeniería, donde tiene una canción que se llama Adagio a mi país, Adagio en italiano, en donde hay una frase en donde dice, un traidor puede con más de 1000 valientes. Bueno, esta tragedia que vive el pueblo de Ecuador nace con la traición de Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, que estuvo 10 años bajo la sombra de Rafael Correa,
que es candidato a la presidencia de Ecuador gracias al prestigio de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, que gana las elecciones en Ecuador gracias a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana, pero que llegando al poder traiciona. Lenín Moreno es uno de los grandes responsables. Y hay que recordar que el vicepresidente de Lenín Moreno era justamente Jorge Glass. A Moreno lo sustituye un banquero, Lasso, que ni siquiera pudo terminar su periodo. Hay que recordar que en junio de 2022 hubo un levantamiento indígena contra el gobierno neoliberal de Ecuador y a partir de ahí viene la caída de Lasso. Hasta que finalmente llega este cachorro del imperio, nacido en Miami, Daniel Noboa, hijo de una familia bananera. No es insulto decir familia bananera, O sea, hay que tomar en cuenta que el país número 1 en exportación de plátano en el mundo es justamente Ecuador. Y bueno, una parte de la casta de derecha en Ecuador, pues fundan su riqueza en las haciendas bananeras. Entonces estamos metidos en eso. Jorge Glass es un perseguido político, es un típico ejemplo del lawfare, es decir, del acoso judicial del que mismo Rafael Correa, expresidente de Ecuador, es víctima, que está refugiado en Bélgica, se casó con una belga, entonces tiene ya la nacionalidad de Bélgica, pero Rafael Correa no puede regresar porque en este lawfare es lo mismo que ya vimos cuando quitan a Dilma Rousseff y se van en contra de Lula da Silva, y lo vimos en Argentina. Mira, Javier Milei es presidente en Argentina por el lawfare aplicado a Cristina Fernández de Kirchner para impedirle competir en las elecciones. El desafuero en México en 2005. Y por eso te señalé lo de Morena. Porque un movimiento tiene que tener mucho cuidado de no meter a traidores desde dentro que te pueden destruir en meses lo construido en años. En meses. Es más, Manuel, en días, porque destruir es muchísimo más fácil que construir. Doctor Valderas, quiero compartir con usted dos videos. Primero, Ecuador pues ha enviado mensajes muy difusos después de este asalto a la Embajada de México. Primero, sacó un comunicado diciendo que estaba en el mejor ánimo de recuperar las relaciones con México, que ellos nada más estaban haciendo un proceso de justicia, y de nuevo cambiaron de postura en la OEA y en la ONU. Habla el representante de Ecuador ante las Naciones Unidas diciendo que Andrés Manuel López Obrador intervino en la justicia ecuatoriana. Vamos a ver, escuchar. El presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Las investigaciones alrededor del asesinato del señor Villavicencio dan indicios de que los autores están vinculados con la delincuencia organizada transnacional. La irrupción de la delincuencia organizada transnacional en la política nacional es un fenómeno nuevo para el Ecuador y de ninguna manera puede ser normalizado. Aún estamos de luto y resulta ofensivo señalar que dicho magnicidio estuvo orientado a incidir en los resultados electorales. Debido a la intromisión en los asuntos internos del Ecuador por parte de México,
el gobierno ecuatoriano, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. México respondió inmediatamente concediendo asilo diplomático al señor Glass Espinel. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación. Ecuador señala que la culpa la tuvo AMLO, Ángel Valderas. Mira, Manuel, es hasta ridículo que un embajador, me dices que es ante la ONU o ante la OEA, vaya a decir esta sarta de tonterías. La mañanera en donde Andrés Manuel hace referencia al asesinato de Fernando Villavicencio, no es intervención en los asuntos de un país. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ese candidato fue asesinado el 9 de agosto de 2023, a pocos días de las elecciones. Las elecciones fueron el 20 de ese mes. Y entonces eso es un dato de hecho. Segundo, en esas elecciones, la candidata favorita era la abogada Luisa González Alcíbar, que se desempeñó en diversos cargos durante el gobierno de Rafael Correa. Ella era la candidata puntera, se iba a una segunda vuelta, y es en ese íter entre la primera y la segunda vuelta, en donde, repito, la candidata puntera era ella, se da curiosamente este asesinato. Bueno, eso no es intromisión en los asuntos de un país, eso es algo que los ecuatorianos venían diciendo en Ecuador desde agosto del año pasado. Mira, hay un símil con la llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia de la República de México en 1994, que es como resultado o como principal benefactor del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato original del PRI. Entonces, en ese sentido, que no nos vengan a decir en Ecuador que los magnicidios de un candidato presidencial no van a influir en los resultados. Claro que van a influir, pero si además te fijas, hay una frase que me gusta mucho de los italianos, que es arrampicarsi sugli specchi, que es escalar en los espejos, que no es posible por la superficie de un espejo, nadie puede escalar un espejo. Pues lo que acabo de ver es eso, alguien que trata de escalar en los espejos, porque ¿qué tiene que ver esto que dice este señor con el artículo 22 de la Convención de Viena, que dice los locales de la misión son inviolables? Fíjate, Manuel, no hay un condicional, ¿eh? O sea, la Convención de Viena no dice los locales de la misión son inviolables en caso de, o los locales de las misiones se pueden violentar en caso de. A mí me daría vergüenza ser abogado, representar un país e ir a decir una cosa de ese tipo. Este señor no sabe leer el artículo 22 de la Convención de Viena. Los locales son inviolables, punto. Y ahí está el punto, punto. Ya, se acabó. Es hacer el ridículo. Entonces, no me sorprende
Toma en cuenta que es un embajador que representa a una derecha. Ojo, Manuel, mira, ¿qué puede estar? Hay varias razones, mira. Una es que Noboa llama a un plebiscito, un referéndum, en estos días, y es una manera de posicionarte, utilizar eso. La otra, tome en cuenta que Noboa, al igual que Felipe Calderón en 2006, cuando llegan presidentes con una legitimidad cuestionada, no por Andrés Manuel López Obrador, sino al mismo interior del Ecuador, ¿qué llega a ser Noboa? Lo que llegó a ser Felipe Calderón en 2006. Felipe Calderón, ante haberse robado las elecciones, el Partido Acción Nacional, de haber hecho fraude, después de que tuvieron un gobierno pésimo de Vicente Fox, gobierno al que, por cierto, del que formó parte Xóchitl Gálvez, llegaron a desatar una supuesta guerra contra el narco, capitaneada por un narco, Genaro García Luna. Bueno, en Ecuador acabamos de ver lo mismo. En Ecuador, Noboa no lo dijo en su campaña, tampoco lo dijo Calderón, pero llegó a declarar un conflicto armado interno apenas en enero. Y ahora tú, como ciudadano de Ecuador, tienes que pagar eso, y lo que les acaba de hacer es que a partir del 1 de abril les aumentó el IVA del 12 al 15% para financiar su propia guerra supuestamente contra el narco. Mira, la mayor cantidad de droga, ojo, que llega a Europa, a Hamburgo, a Rotterdam, a Ámsterdam, llega en contenedores de plátanos que salen de Ecuador. Así es que hay muy probablemente ligas entre grandes exportadores de plátano a Europa y ligas con el narco para mandar guerra. Hay una serie de documentales europeos, europeos, en España, en Italia, en Holanda, yo he visto de la Deutsche Welle, y curiosamente hay esta regularidad de que encuentran droga en cargamentos de plátano que salen de Ecuador. Eso es un elemento interesante, ¿eh? Y un elemento que a lo mejor en uno de estos días se estará planteando en la conferencia presidencial de México. Doctor Ángel Valderas, yo le agradezco mucho, como siempre, su tiempo, presencia y análisis para analizar este nuevo material audiovisual que revela el presidente López Obrador sobre el conflicto México-Ecuador en torno a la Embajada de México en ese país. Doctor Valderas, gracias como siempre. Le pido por favor que nos comparta sus redes sociales. Pues una está ahí en pantalla, en X, Ángel Valderas. Es lo mismo en YouTube y es lo mismo en Facebook. Y bueno, los que quieran seguir mis artículos todos los sábados en la mañana en el portal del Universal, versión Querétaro, publico un artículo semanal. Y si tienen ganas, los lunes aparece otro artículo en el semanario Tribuna de Querétaro, que ya dejó de ser local los medios, porque tú sabes que si escribes en un lado, lo subes a un portal, lo puede ver gente en cualquier parte del mundo. Pues saludos cordiales, Manuel, gracias de la invitación. Me quedo con ese video patético de señor de Durango, que cómo se atreve a eso. Es patético ver a un gringo, un extranjero, corriendo a una niña mexicana de su propio país. Yo me pregunto, oye, Manuel, ¿qué estos gringos que fueron a Durango no vieron los videos de la NASA que decían que iba a haber en Texas y en Arkansas y en Nueva York? Oye, si hubieran ido ahí, y ahí sí pueden hacer lo que quieran. Ya me imagino que se fueron a Canadá, allá con Trudeau, y dijeron lo mismo que hicieron aquí. Eso lo vienen a hacer en México, pero no es culpa de ellos, ¿eh? Ojo, no es culpa de ellos, ¿eh? Para que una agencia de viajes se atreva a hacer eso, es porque hubo condescendencia de la parte mexicana. Pues buenas tardes a tu auditorio, Manuel. Nos vemos a la próxima. Que estés muy bien. Doctor, muchas gracias como siempre. Abrazo fraterno. Ya estamos en contacto.